para que nos cuente, nos explique y sea como es un docente. Le vamos a pedir a quizás el más destacado geopolitólogo de la Argentina, un cordobés, Carlos Pereira Mele, que está con nosotros, entiendo, conectado para poder hablar del escenario histórico de la conflagración, el conflicto en Medio Oriente, pero sobre todo esto que presentamos, que es el nuevo equilibrio estratégico, si es que lo hay, entre Irán e Israel. Hola, Pereira Mele, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto escucharlos. Un gusto que estés con nosotros, Carlos, en el programa Peronismo sin Gradualismo. ¿Cómo estás viendo el escenario que de tener niveles de enfrentamientos muy fuertes como el genocidio practicado en Gaza, que ahora parece ser una noticia menos relevante, pero que está siempre latente porque hubo incursiones en los últimos días y además aparentemente una derrota de una patrulla que intentó asaltar posiciones nuevas en Gaza, más el conflicto en el sur del Líbano, en la zona chií del Líbano que controla Hezbollah, más el intercambio de misiles con los hutíes, todo el eje de la resistencia, y bueno, ahora el conflicto abierto con Irán. ¿Cómo ves? ¿Hay que preocuparse de la paz en el mundo, además? Bueno, yo diría que hay que estar en estado de alerta y de preocupación de primer nivel. Quisiera agregarle algo a lo que vos hiciste en tu introducción, porque lamentablemente las generalizaciones no sirven para explicar absolutamente nada y sí sirven para confundir muchísimo. Digo esto porque cuando se habla de los musulmanes parece ser de que tenemos montado por un aparato publicitario y propagandístico occidental que es un tipo de barba y con turbante y medio morocho elevado y nada más, y que tiene que ser árabe, tiene que tener una foto con un camello, etcétera. Bueno, la realidad es que el mundo musulmán es mucho más amplio de lo que vos describiste. ¿Por qué? Porque en Asia se encuentran países con una importantísima población, por ejemplo Pakistán, que es la única potencia de religión musulmana que tiene armas atómicas. Indonesia es el país musulmán más importante, más grande. Es el país, pero numéricamente el país más importante musulmán es Indonesia, claro, que tiene más de 220 millones de habitantes. Así que es. No está ni es árabe, así ni está cerca de la zona del conflicto, etcétera. O sea, luego hay una fuerte presencia musulmana también en África. La mitad de África es musulmana. O sea, y tampoco es árabe, tampoco son de etnias negras, de pueblos distintos. Y lo que se encuentra en África del Norte tampoco podremos definirlo como árabe, como los árabes del mal llamado Medio Oriente. Vos hiciste referencia a ese Medio Oriente a través de un tratado, el del Picot, que fue la madre de todo el conflicto, claro, que hay hoy en día, porque acá siempre hay que recurrir a quiénes son los que crean los grupos fundamentalistas y quiénes son los que exacerban a esos grupos que luego se van a llamar, hoy en día le llaman terroristas, antes le decíamos guerrilleros, etcétera. Y no existe ningún grupo de esa naturaleza que no tenga detrás una estructura de un Estado que lo sostiene, que lo crea, que lo administra, que lo arma, que lo equipa, que le pasa la información y que lo activa. Entonces, allí podemos empezar a entender muchísimas cosas. Los ingleses, como vos bien decís, se hicieron cargo de esa región que ellos le denominan Medio Oriente porque era cuando tenían el Imperio Británico. Entonces eso era el Medio Oriente y el Lejano Oriente ya era la zona de la India y China, que también estaba bajo su ejido imperial, ¿no es cierto?
Bueno, nosotros seguimos usando esas categorías inexistentes de un imperio que no existe, que solamente nos afecta directamente a nosotros por Malvinas, detalle que no es menor. Bueno, en ese escenario, los ingleses, con una tradición histórica de donde estuvieron dejar conflictos, si no, fijémonos cuál es el conflicto entre la India y la Pakistán desde el año 1950, que se alcanzó la independencia de esos dos grandes, gigantescos países, están en guerra permanente y ambos tienen armas atómicas y se amenazan con tirar armas atómicas. ¿Quiénes fueron los que manejaron la zona? Los ingleses. Inglaterra. Claro. Los ingleses. ¿Quiénes son los que dejaron montado el problema del Cáucaso turco? Los ingleses, porque esa fue la vieja lucha entre el imperio británico, el imperio ruso, que ya no existe más, y el imperio otomano. O sea que eso es otra área donde los ingleses siguen teniendo fuerte influencia. Luego, en África es recontra conocido los dramas que han dejado montado con el tema de las luchas entre tribales que han derivado en gigantescos genocidios, justamente donde ellos han sido gobernantes, o casualidad. Por eso, por allí, ya que hablamos de peronismo, me hace acordar mucho que en la clase media argentina sabe decir estúpidamente, y lo voy a decir con todas las letras, estúpidamente, que si hubiéramos dejado a los ingleses triunfar en 1806 o 1807, hoy seríamos Canadá. O Australia. Esa es la verdadera mentalidad de la estupidez argentina. Y nunca hubieran pensado que podríamos ser Pakistán o la India a punto de tirarnos bombas entre nosotros mismos, o el África, donde se pelea una tribu contra otra porque se las dejaron montadas para que se peleen, o donde todas las áreas donde ellos han entrado han causado y han dejado un daño y un drama. Los únicos países donde ha desarrolladose es donde han conseguido la superioridad racial los británicos. O sea, ¿dónde ha sido? En Canadá, porque mataron a todos los que estaban antes y se quedaron Australia igual. Y Australia igual, y Nueva Zelanda igual. Igual. Entonces, ejercitaron el genocidio y ocuparon el territorio. Bueno, entonces digo esto porque si nosotros, la mayoría de los argentinos, no tenemos apellido inglés, entonces seríamos los parias de este país. Pero bueno, sigamos con el Medio Oriente, o el mal llamado Medio Oriente. En esa región, los ingleses, cuando dividen la región entre los franceses, otros buenos pícaros, unos buenos delincuentes, si no, fijémonos lo que han hecho con África hasta ahora. Lo que han hecho con el Líbano, que han hecho una receta parecida a la de los ingleses, todos divididos, una nación confesional, con la división de la cantidad de cupos de parlamentarios que llevan adelante una, entre comillas, democracia parlamentaria, y es una pelea por el territorio y por los cargos que genera que no haya unidad. Y el otro tema que hay que también explicar un poquito a la gente es que el Islam tampoco es monolítico. Claro. Tampoco es monolítico. ¿Por qué? Porque básicamente se habla siempre de los sunitas y de los chiitas, que son las dos grandes ramas. Es como decir el cristianismo, tenemos el cristianismo católico y el cristianismo ortodoxo, pero también tenemos el cristianismo protestante, que ¿cuántas variables tiene? Yo no soy estudioso de esas áreas, pero sé que están los testigos de Jehová, sé que están los marones, sé que están los mormones, sé que están los calvinistas, etcétera, etcétera. Y todos son grupos fundamentalistas dentro de la religión, porque la religión cristiana protestante es la más fundamentalista de todas. Las otras se han ido como debilitando. La católica ha dejado de ser tan fundamentalista. Esa iglesia fundamentalista, ¿hija de quién es? Bueno, hija del anglosajonismo. Claro. Entonces, Inglaterra hizo una iglesia para su revolución industrial, claro. Claro. Entonces, para que no confundamos mucho a la gente, imaginemos que el mundo musulmán simplemente son los chiíes y los sunitas, pero dentro de esos grupos, de esos dos grandes ramas, también hay grupos o subgrupos también muy fundamentalistas. Por ejemplo, te olvidaste de nombrar dentro de los países importantes de Arabia Saudita, es Arabia Saudita. Claro. ¿Qué es lo que es Arabia Saudita? Es suní.
Pero además en Arabia Saudita están dos de los lugares más sagrados del mundo musulmán, la Meca y Medina, donde todos los años se hacen grandes peregrinaciones los religiosos musulmanes, ¿no? De todas las ramas. Y a su vez, el reino de Arabia Saudita es un subgrupo dentro del sunismo que se llama el wahabismo, que ha creado numerosos grupos terroristas que han operado en Siria, por ejemplo, en la guerra civil siria. Entre ellos Al-Qaeda, por ejemplo. El grupo más famoso es el ISIS, que tanto se hablaba. El ISIS es una creación de los servicios de inteligencia occidentales junto con Arabia Saudita y Emiratos Árabes. Y Osama Bin Laden era saudí. Exactamente, por eso no es tan fácil venir a explicar el tema. Dicen, no, estos son los malos, aquellos son los buenos, estos se defienden, aquellos atacan, entonces ya tengo todo solucionado el problema y lo explico. No es así. Pues si fuera así, hubiéramos solucionado todos los problemas ya también. Y entonces no se pueden solucionar porque detrás de esta gigantesca lucha hay una lucha mayor, mucho más importante, que es el nuevo mundo en conformación. Entonces el nuevo mundo en conformación está discutiéndole poder a ese viejo mundo que fue el mundo occidental. Entonces le está discutiendo en lo económico, le está discutiendo en lo financiero, le está discutiendo en lo cultural, le está discutiendo en lo tecnológico industrial y le está discutiendo también en todas las demás áreas que se van incorporando a la nueva geopolítica, como es la geopolítica del espacio y la geopolítica del mundo de la Internet y de la cuarta revolución industrial. ¿Por qué? Porque han surgido un grupo de países que se van a juntar acá dentro de pocos días en Kazán, en una ciudad rusa, los famosos BRICS ampliados. ¿Y qué van a discutir? Ya se sabe lo que van a discutir. Cambiar el dólar como moneda de cambio. Es un cambio histórico lo que se viene. Ahí va a participar también Maduro, ¿viste? Claro, entonces ahí ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ante esa semejante posibilidad que es la pérdida tremenda de poder de los occidentales, fundamentalmente el mundo anglosajón, entonces se han disparado todos los conflictos regionales utilizando los proxies que se les llama, o sea, por aproximación se usa un tercero para que haga la guerra por vos. Entonces el señor Netanyahu ha aprovechado este caos para iniciar un conflicto en toda la región e incendiarla, sabiendo que siempre va a tener el paraguas protector de Estados Unidos. Y lo mismo está ocurriendo en Europa del Este, con un cómico que lo pusieron y que ahora no saben qué hacer con él, que se llama Zelensky, que está masacrando y haciendo desaparecer su propio país, que se llama Ucrania. Bueno, pero la guerra se han lanzado, los conflictos están desbocados y el mayor problema son estos 30 días que faltan para las elecciones en Estados Unidos. Fíjate lo que está ocurriendo. Hoy en día no se sabe bien quién gobierna Estados Unidos. Un John Biden que todos sabemos que tiene un problema de enfermedad senil avanzada, una vicepresidenta que está lanzada a campaña y un candidato opositor que está siendo cuestionado fuertemente por cierta postura que tiene. Entonces, la conducción estratégica del mundo occidental, que tendría que ser Estados Unidos, hoy no se está realizando. Y eso ha llevado a que todo esto, como les sabemos decir en los naipes, este tiene un 4 de copa para el truco, no sirve para nada, ¿no es cierto? Haz que se crea que es un as de basto y que puede cantar truco. Entonces, ¿qué ocurre? Se está viniendo una situación y viviendo y acercando una situación de peligrosidad altísima. Zelensky amenazó con tirar los misiles, eso que le han dado los europeos, ¿sobre qué? Sobre las plantas nucleares rusas de Kursk. Reacción rusa. 10 minutos después que dijo eso, Putin dijo, modifico la doctrina militar nuclear rusa. Si alguien se acerca
pero con un mosquito a una de las plantas nucleares nuestras, nosotros bombardeamos la OTAN directamente. Lo han dicho públicamente, ha habido interconexiones entre ellos, etc. ¿Qué pasa en el otro lado? En el otro conflicto que está muy en boga hoy en día, que es el conflicto de huir hacia adelante de un Israel que ha cumplido hace 2 días atrás 1 año de una ofensiva sobre una zona que se llama Gaza, que para que la audiencia entienda, Gaza es en tamaño menos de la mitad de la ciudad de Buenos Aires, de la vieja capital federal, y allí malviven 1,5 millones de personas, sin ejército, sin fuerza aérea, sin marina, solamente con un grupo de milicianos que está todavía enfrentando, y que en las últimas horas nos hemos enterado de que a pesar de 1 año de bombardeo salvaje, de haber asesinado más de 45.000 civiles en la zona, 15.000 niños y no sé cuántos miles de mujeres, siguen combatiendo en las ruinas. O sea que no logró ese gigantesco ejército, que es uno de los ejércitos mejor equipados y preparados del mundo, que es el israelí, aplastar un grupo de milicianos armados con armas ligeras. Fíjate la diferencia. Y encima, ahora ha iniciado Netanyahu en su huida hacia adelante, porque sabe que si él pierde, va preso, porque está fuertemente cuestionada su política y fundamentalmente por actos de corrupción muy profundos que están determinados, ya basta por la justicia israelí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace lo que hacen todos los políticos. Cuando yo tengo un problema interno, creo un problema externo para que todo el mundo mire a otro lado y no me mire a mí. Y entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Ahora ha iniciado un conflicto contra otro estado, que es el estado del Líbano. Y también ha bombardeado zonas de Siria. O sea, estamos en presencia de una agresión de un estado contra otro estado. Esto no es que yo estoy peleando contra un grupo de terroristas, entre comillas. No, es una agresión de un estado, el Estado de Israel, contra otro estado que se llama República del Líbano. No, y además el bombardeo a la base en Siria de Rusia configura una agresión directa a Rusia, porque bombardeó una base militar rusa, como hay de Rusia y de Estados Unidos en distintos lugares, con lo cual también tentó a Rusia a tener alguna acción militar. O sea, Israel está incendiando la región con ganas. Está incendiando la región. El único pequeño problema... Te faltó Yemen también, es ¿no? Que, no, por supuesto, no me dejaste llegar allí. Yemen, además, Yemen tiene una de las 2 llaves que es fundamental. Una de las 2 llaves de los pasos entre mares, que es el viejo control británico del mundo, que se hacía controlando los pasos marítimos, controlando el canal de Suez, y Gibraltar controla ¿qué? El mar Mediterráneo, no entra ni sale nadie. El paso se llama Bab el-Mandeb. Claro, el paso de Bab el-Mandeb es el que entra del Índico a el Mar Rojo y de ahí el canal Suez. Pero ahí hay un estrecho de apenas 22 kilómetros entre costa africana y costa de Asia, que está bajo control de los Houthi, y pueden tranquilamente meterle cualquier bombazo a buques que se vayan por ahí. Por eso se han disparado los precios internacionales, porque muchos buques que usan ese camino, que es el más corto para llegar a Europa, ahora tienen que dar toda la vuelta por África y entrar por Gibraltar para poder llegar al mar Mediterráneo, cuando este corte es un tercio el recorrido, es más corto el que se usa por el Mar Rojo. Y el otro paso, que también es de gran importancia, el estrecho de Hormuz, que está en el Golfo Pérsico, y que una de las costas las maneja Irán. Entonces, imaginemos que un conflicto internacional estalle, ampliado, entonces inmediatamente los 2 grandes pasos, por donde el de Hormuz pasa el 25% de la producción mundial de petróleo, lo que significa que inmediatamente se disparan los precios del petróleo y la economía occidental, que está en crisis, termina en bancarrota. Esto para que entendamos. Y por otro lado, hay una ligera sospecha, algo que todavía no se ha confirmado, y no creo que nunca se confirme, porque yo te preguntaría, ¿cuántos de tu audiencia saben de que
el Estado de Israel posee bombas atómicas. Y puede ser que unos cuantos sepan, pero muchos no, seguramente, porque... La mayoría cree que sabe que no tiene ni noticia de que Israel es una potencia con armamento nuclear. Y que semioficialmente es reconocido eso ya por todas las potencias nucleares del mundo. Lo que pasa es que como Israel no ha firmado nunca ningún tratado de inspección de la Organización Internacional de la ONU para la Energía Nuclear, entonces no permite que en su zona le hagan ningún tipo de investigación o control. Pero, por eso estamos diciendo el pero, puntos suspensivos. En los últimos días ha ocurrido un sospechoso terremoto en un desierto en Irán. A 3.000 metros, o sea, 3 kilómetros bajo tierra. O sea, es superficial para hablar cuando se habla de terremoto. Hay mucha sospecha de que eso fue una explosión nuclear. Una prueba nuclear. O sea, una prueba nuclear. O sea, como un aviso previo que haría Irán a Israel y a Estados Unidos, de que si a mí me atacan, yo tengo esta herramienta. Y siguiendo el mismo proceso que hacen los israelíes, no van a decir que la tienen, ni tampoco van a permitir que los investiguen más para ver si es cierto. Por lo tanto, ¿a qué podemos arribar? Que la situación es por demás de un riesgo mundial impresionante. Porque un intercambio de bombas nucleares tácticas evidentemente va a derivar en la utilización de armas nucleares estratégicas. Quiero hacer una diferencia. Las armas nucleares tácticas son armas de mediano alcance, pero además de no alto poder destructivo. Son terribles, pero es de un poder más o menos de 20 kilómetros alrededor de donde explota y destruye absolutamente todo. Esas armas son las que supuestamente se utilizarían en un conflicto entre la OTAN y Rusia, ¿no? Y si se da, por cierto, esto de la prueba nuclear iraní, también se podrían usar ese tipo de armas en el mal llamado Medio Oriente o esa zona. El tema es quién controla a quién hoy en día, porque si están todos los cuatro de copa que hicimos referencia, creyéndose que son adebasto y que pueden arrastrar a quien sea y hacer lo que quieran, entonces el mundo está viviendo en un momento de una peligrosidad increíble, tremenda, altísima, porque ¿quién le pone, como decimos tradicionalmente, el cascabel al gato? Si Estados Unidos no tiene hoy en día la dimensión como para apretarle el cuello a Netanyahu, decir frenate acá, porque ¿cuántas veces le ha dicho John Biden, basta, no crucé la línea roja, no hagas esto, y Netanyahu siguió adelante? ¿Cuántas veces le han dicho a Zelensky, no hagas más esto, y atacó Kursk, que es una provincia rusa? Sí, eso es lo que muestra también que para el análisis que han hecho muchos de que era una guerra proxy, inclusive la posibilidad de que Irán no es marioneta de nadie, pero estuviera por detrás en el desarrollo de alguna armamento y en el conflicto Rusia, y por otro lado como un aliado superior en capacidad militar Estados Unidos de Israel, pero eso que estás diciendo vos derrumba la hipótesis de que inclusive un enfrentamiento entre Irán e Israel fuera proxy, porque y en el fondo estuvieran en Rusia y Estados Unidos, porque lejos de ser un remix de la Guerra Fría, es un conflicto con elementos locales, de dos potencias, de dos países que son potentes históricamente. Uno maneja el capital mundial desde su penetración por el sionismo en el sector financiero, y en el caso de Irán, por supuesto, como decíamos, es una gran nación que tiene hace por lo menos 500 años las mismas fronteras y tiene una raíz de miles de años. Así que aquí se está hablando ya de dos países
desbocados en una guerra, en un enfrentamiento sin control mundial, ¿no? No, por supuesto. Y además que, por ejemplo, en Israel, cada día que pasa, habremos visto la oleada de población israelí que sale a la calle a protestar contra el gobierno porque dice no ha hecho nada para recuperar a los rehenes. Los mismos israelíes están en la calle protestando eso. Los familiares le han dicho cuántas veces en la cara: usted no ha hecho nada, usted no ha negociado. Es más, fijémonos el nivel. Se estaba negociando con el jefe de Hamas, que vivía en Qatar. Claro. En la ciudad de Teherán, y lo mataron. Exacto, y lo asesinaron. Y estaban negociando supuestamente los norteamericanos con ese hombre un alto el fuego, una convocatoria de la paz. ¿Qué hizo Israel? Lo mató y se eliminó la posibilidad. Lo mismo con Hezbollah, en el medio de un alto al fuego, con Hezbollah mataron a Hassan Nasrallah, el jefe de Hezbollah, con lo cual no se puede creer en que vaya a haber, cada vez que digan, che, vamos a un alto al fuego, una tregua, mira para los costados. Bueno, por eso te digo, a Nasrallah había llegado a un acuerdo con Estados Unidos y con Francia. Lo dijo el ministro de Relaciones Exteriores del Líbano. Hace unas horas lograron un acuerdo de un alto el fuego de Hezbollah con Israel, y instantes después lo asesinó las Fuerzas Armadas israelíes, lo asesinaron a Nasrallah. ¿Qué significa eso? Que rompieron el puente para alcanzar la paz. ¿Qué significa eso? Que la banda de Netanyahu no quiere paz. Lo que la banda de Netanyahu quiere es ampliar el conflicto a límites nunca antes alcanzados. ¿Y eso qué significa? Que Estados Unidos no tiene la influencia que tuviera, claro. Porque si hubiera sido en otra época, con otros presidentes, a saber lo que le hubiera pasado a Netanyahu. También se hubiera ahogado en alguna bañadera cuando se estaba duchando. Y se hubiera parado la guerra. Acá no ha pasado absolutamente nada. Acá sigue adelante ese hombre, y evidentemente es porque los jefes que tiene, los jefes han dejado ese jefe, están en otra cosa. Por eso digo que estos 30 días hasta las elecciones para saber quién gana en Estados Unidos van a ser durísima y peligrosísima, porque cualquiera de estos personajes de cuarta se creen que son grandes actores y que pueden arrastrar el mundo a un desastre final, porque una guerra nuclear estratégica no gana absolutamente nadie. Está asegurada la destrucción de ambos bandos. Carlos, incorporo una cosita más antes de despedirte, que es, porque además el programa se nos va agotando, que es que el hombre que gobierna, o que desgobierna en realidad, que el topo que vino a destruir el Estado por adentro en la Argentina, que se llama Javier Milei, adscribió al grupo Rumsfeld en Ucrania, un grupo de apoyo, de contacto con Ucrania para intervenir directa o indirectamente en la guerra, y plantea, en el caso de Israel, trasladar la embajada argentina a Jerusalén, lo cual también modifica lo que se hace históricamente, que es que las embajadas en Israel están en Tel Aviv, pero además está planteando poner a la Argentina en un conflicto que no nos corresponde, y además les ha ofrecido todo tipo de ayuda, con lo cual, este hombre que además es el segundo en el mundo que se plantea presidente sionista, porque no creo que Netanyahu tenga la adscripción al sionismo tan extrema que tiene el presidente Milei, que públicamente dice que adhiere a una secta sionista abierta, digamos, claramente sionista, que se llama Chabad Lubavitch. Entonces, a nosotros nos han metido de cabeza en dos guerras que no tienen ningún tipo de pie ni cabeza, ¿no? Este hombre que juega la guerra también en el marco interno con los estudiantes universitarios, etcétera. Bueno, mire,
Yo creo que en el futuro va a tener que hacerse un manual de psiquiatría estudiando el caso de Javier Milei, porque lamentablemente es una persona que se nota que es un enfermo mental y que no tiene las capacidades totalmente completas como para la conducción de absolutamente nada. Sin embargo, los factores de poder lo instalaron allí y allí está. El tema es, estimado, que ¿quiénes son los que se benefician detrás de él? Ahí es donde está la clave del asunto. ¿Y por qué nos han introducido en ese esquema, en un esquema peligrosísimo, con serias posibilidades de que la Argentina pueda sufrir muchos daños, más de lo que se está ejerciendo en la población, basándola en el hambre, en la desocupación, en la destrucción de su aparato industrial, productivo, etcétera, y que va a terminar mal, porque todos sabemos que este asunto de tener el dólar planchado y de tener las supuestas variables controladas es porque no ha pagado absolutamente nada a nadie y porque prácticamente lo único que hace es acumular dinero para pagar intereses de deuda externa y nada más, y eso sabemos que tiene patas cortas. Pero bueno, vuelvo a reiterarte, es un personaje con serias dificultades mentales, evidente, solamente con verle las reacciones que tiene. No es de una persona normal, ya no hablemos de un jefe de Estado, ¿no? Y el tema es que ¿quiénes son los que están detrás de él haciendo todas estas movidas? Vos has hablado de una secta, justamente, porque cuando hay que hablar de judaísmo también hay que hablar de numerosos subproductos, y ahí está esa secta, que le debo recordar a tu audiencia que tiene un problemita esa secta. Esa secta está fuertemente cuestionada por la justicia y el FBI norteamericano. Por la pedofilia. Por la pedofilia, por temas de pedofilia. Y fue allanado el local central, la iglesia central, como es la sinagoga principal en Nueva York, persiguiendo por pedofilia, y metieron en cana a varios. Exactamente. Entonces, eso, atrás de toda de esta situación, se le está involucrando a nuestra querida patria en un ambiente de altísima peligrosidad, con una sociedad totalmente indefensa, una sociedad desinformada, peor informada, y que puede llegar a concluir en que podemos hasta entrar en una situación de crisis interna gravísima, que como todo país que entra en crisis gravísima, yo debo recordarle a nuestra querida audiencia que en el 2001 hubo posibilidad de que la Argentina fuera seccionada. Y no es ningún secreto, porque se dijo cuando cayó el gobierno de la Rúa, desde el Fondo Monetario Internacional y las grandes finanzas dijeron de que la Argentina debía ser gobernada el área de economía por organismos internacionales y de que su Patagonia tenía que ser la garantía para pagar la deuda externa. Milagrosamente, no sé, apareció Duhalde con otras cosas y zafamos de esa alternativa, pero el planteo se hizo formalmente, no es teoría de complot. Lo que pasa es que, bueno, vivimos en un mundo en el que la desinformación es la reina y la confusión es el consorte. Entonces la gente vive o malvive tratando de llegar a fin de mes, tratando de pagar como pueda la cuota de los chicos, los servicios y todo lo demás. Entonces, ¿qué te va a andar preocupando si van a dividir la Patagonia? Cosas sí, Carlos. Que estoy diciendo desde Córdoba. Pero la realidad es que cuando las cosas ocurren, no ocurren por casualidad. Es un proceso que arranca de hace larga data. Y es la consecuencia de haber... Te quiero terminar con esto. Sí. Es la consecuencia de haber vivido el tsunami de lo que es el neoliberalismo. Así es. Carlos Pereira Mele, cordobés, director de Dossier Geopolítico. La última pregunta. ¿De Belgrano o de Talleres? Diga. Yo de Talleres. De Talleres. Bueno,
hincha de la T, pasó por Peronismo sin Gradualismo. Un abrazo enorme, Carlos, muchas gracias. Recomendable, muy recomendable, me encanta, te lo digo siempre, Dossier Geopolítico debe ser el mejor portal de geopolítica que hay en la Argentina. Así que te mando un fuerte abrazo, gracias. Gracias, estimado, un abrazo a todos.